Buenas tardes. Y estamos en este tercer año de nuestro ministerio, el año de la restauración espiritual, porque es un año que Dios nos ha prometido a través de la palabra de Isaías 37:30, que sembraremos, segaremos, plantaremos y cosecharemos los frutos de nuestro ministerio. Amén. Así que digamos todos juntos: sembraremos, segaremos, plantaremos y cosecharemos el fruto del ministerio y el fruto del Espíritu también en nosotros. Hoy tengo como título de este mensaje: ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Sí. 성령은 받았습니까? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Hoy es el día de Pentecostés. Y realmente en este día muchas iglesias en todo el mundo de la cristiandad están celebrando la venida del Espíritu Santo. Y eso no significa que el Espíritu Santo no estuviese antes aquí en el mundo, porque el Espíritu Santo estaba desde el principio de la creación, como dice Génesis 1:1, moviéndose sobre las aguas. Pero este día es el día que marca el inicio del ministerio del Espíritu Santo. Sí, hoy es el día de Pentecostés. Y es el día después de que Jesucristo resucitó de los muertos, 50 días después. Es el mismo día que los judíos también celebraban las fiestas de las semanas. Y estas fiestas conmemoraban el día en que Dios, en el monte de Sinaí, entregó las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y desde ese momento, todos los años, el pueblo de Israel celebraba las fiestas de las semanas. Eran 7 semanas, 50 días. Y por eso que hoy los judíos celebran el día de la fiesta de las semanas y nosotros los cristianos celebramos el día de Pentecostés, el día del inicio del ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios Padre estaba desde la creación creando todas las cosas y poniendo en armonía el universo y dando su palabra y su ley para que su pueblo sea salvo del pecado original que a través de cometer Adán y Eva habían caído y habían ellos quebrantado el mandamiento de Dios. Dios dio sus leyes y el pueblo también empezó a adorar al Señor años tras años, pero estos sacrificios, estos servicios que el pueblo daba no cumplía y satisfacía la ley de Dios. Por eso que Dios estaba harto y cansado de estas fiestas conmemoratorias y todas estas tendencias religiosas que el pueblo de Israel hacía, pero también caía en la idolatría, copiando la religión de otros pueblos. Y Dios estaba castigando a su pueblo para que regrese a su palabra, para que regrese a su ley, para que regrese a sus mandamientos. Sin embargo, ellos otra vez, después que Dios los salvaba, Dios les sanaba, volvían al pecado, volvían a la idolatría. Hasta que el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo unigénito para que Él en carne propia fuese el último sacrificio expiatorio por todos los pecados de la humanidad, por todos los siglos, para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Y después de que el Señor murió, 3 días después, Él resucitó. Y después de que resucitó, apareció por 40 días delante de sus discípulos y ascendió a los cielos después de esos 40 días. 50 días desde la resurrección, el Señor mandó a su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Ese día, allí en el aposento alto, allí en Jerusalén, fue el inicio del Pentecostés. Fue el inicio de la inauguración del ministerio del Espíritu Santo que está aquí con nosotros hasta que el Señor regrese por su iglesia. Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Durante estos 50 días que hemos pasado, yo estuve haciendo una jornada de oración.
de 50 días, pensando en este día, el día de Pentecostés, el día que celebramos y recordamos el ministerio del Espíritu Santo. Pero no solamente este día es el día de Pentecostés, todos los días son días de Pentecostés. Todos los días son días en que nosotros confesamos que creemos en el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros recitamos el credo apostólico decimos, creo en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Así que no lo creemos solamente para este día, lo creemos para toda nuestra vida. Él está con nosotros. Y yo estuve citando a que me acompañen ustedes, iglesia, a orar conmigo por 50 días. Antes de esta campaña también hicimos otra campaña de 40 días de oración, de ayuno, recordando los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y invité a muchos pastores a que me ayudaran a predicar sobre este tema. En estos 90 días, 40 de los sufrimientos del Señor Jesucristo, 50 de recordar Pentecostés, conocí muchos hermanos latinos a través de internet. Conocí también muchos pastores dentro y fuera de Corea que predicaban, que han predicado con nosotros. Y he tenido un buen compañerismo. Doy gracias a Dios por eso, porque me sentía muy solo. Estaba muy solo durante un año de pandemia. Si no fuese por las clases de discipulado que tenía semanalmente con los hermanos, no sé qué hubiera sido de mí. Hubiera caído en una depresión muy grande. Pero este tiempo me ayudó a conocer hermanos fuera de Corea, gente que se había conectado de Latinoamérica, Europa, aquí en Asia. Y esto me ayudó mucho a pasar esta pandemia. Me daba pena ver cómo nuestros hermanos latinos de nuestra iglesia se iban regresando a su país, uno por uno, se despedían, daban las gracias, y a pesar de que ellos trataban de conectarse con nosotros por internet, pero por la diferencia de horario, de distancia, era imposible mantenerlos con nosotros. Yo soy una persona latina, y en Latinoamérica nosotros hemos aprendido a sobrevivir. No sé si entienden esa palabra, sobrevivir. Significa de en medio de muchas crisis hemos salido adelante. Entonces yo he crecido de mi niñez como una persona que ha aprendido a sobrevivir, a luchar en contra de la adversidad. Entonces en mi carácter, yo no acepto que algo no se pueda hacer. Mi familia coreana, mis hijos, ellos están acostumbrados aquí a una línea de educación coreana de que todo se hace de acuerdo al manual. A, B, C, D, hasta la Z. Pero en Latinoamérica nosotros, antes de empezar por la A, empezamos por la Z. Y aunque estamos así siguiendo el A, B, C, nos salteamos y regresamos después en medio de ese curso. Así es como sobrevivimos en Latinoamérica. Y yo quiero educar a mis hijos de esa manera, pero bueno, estando aquí en Corea la educación es muy diferente. Y por eso me frustra poder guiar a mi familia, y aparte la diferencia de idioma. Ellos hablan coreano, yo hablo un poquito coreano. Ellos no hablan español, yo hablo muy bien el español. Así que yo quiero dar las gracias por estos meses que han estado acompañándome juntos aquí en el ministerio, con la ayuda de Kim Chan-nonim, que sus oraciones creo que han sido escuchadas por Dios para que hasta el día de hoy sigamos adelante cada domingo, y con la participación de todos ustedes, obviamente, que hacen posible que yo siga con fuerzas para predicar. Pero quiero hablar este mensaje que realmente es muy difícil para mí predicarlo, porque sé que estamos en una iglesia coreana, una doctrina presbiteriana, y donde no tenemos ese entusiasmo latino que muchos están acostumbrados. Los que nos están viendo en internet saben de qué estoy hablando. Por eso que yo tengo que hablar de una forma más didáctica, como yo me eduqué aquí en el seminario de Chonshin en Corea.
aprendí de los pastores coreanos y aprendí de los profesores de teología coreanos. Y por eso que mi estilo de prédica es más coreano que latino. Y soy un pastor que me gusta abrir las escrituras, la leo de pies a cabeza, de cabeza a pies, le doy vuelta, otra vez la vuelvo a leer y le vuelvo a buscar lo que no hay y comienzo a sacar una lectura, comienzo a sacar una enseñanza de ahí. Eso por 25 años aquí en Corea me he acostumbrado a hacer. Por eso que yo soy un pastor quizás que me ven muy a distancia. Soy un maestro más que un pastor. Es decir, no soy muy cariñoso, no soy muy apegado, no soy como esos pastores que están todo el día llamando por teléfono, visitando. Bueno, aparte que todos nuestros miembros viven muy lejos de la iglesia. Yo también vivo a 2 horas de sus casas, creo. Y es difícil mantener. Y por teléfono trato de mandar mensajes, a veces algunos me contestan, otros no. Este sábado yo estoy invitando a tener un retiro espiritual, el primer retiro espiritual online que vamos a tener. En medio de esta pandemia lo que necesitamos es comunión. Comunión como pueblo de Dios, como iglesia. Y estoy haciendo este retiro justamente con ese propósito, de que nos conectemos, de que tengamos un reencuentro. Después de 1 año de pandemia, que no nos hemos visto las caras, y otros que ya están fuera del país. Y así como alguien me dijo, bueno, pastor, yo voy a ir a la iglesia cuando ya abran completamente al 100%. ¿Cuándo será eso? No sé, en agosto, en octubre, en invierno, no lo sabemos. Ahora con tantos brotes de variación de virus, quizás estemos aquí por toda la vida. Pero, ¿dónde está nuestra fe? Me pregunto yo. ¿Quiénes somos como iglesia? La iglesia de Honor es una iglesia muy grande, es una mega iglesia. Tiene muchas sucursales fuera de Corea incluso. Pero, a pesar de eso, muchos miembros han dejado de asistir. Pero no se nota porque son miles de miembros. Yo veo en YouTube los servicios de ayer, de sábado, de hoy, que están miles y miles de personas conectándose, viendo por en vivo, online, los servicios. Pero nosotros aquí en el Ministerio Hispano, como somos pocos, ¿no? 20 sería mucho decir, si uno falta, se nota la diferencia. Si uno no viene, realmente es un vacío grande. Ya imagínense 2, 3, 4. Y lo peor es que a veces llegan tarde. Vienen ya cuando terminó el sermón. El otro día vinieron una familia y me dijo, que ya terminó tan rápido, pastor. Yo pensé que su sermón iba a ser largo, pensé que iba a predicar usted. Yo acostumbro a predicar bien largo, ya saben, ¿no? Pero cuando invito a otras personas, ellos predican bien cortito, 20 minutos, 30 minutos máximo. Porque son invitados, no están en su casa. Yo estoy en mi casa. Yo estoy delante de mis hijos espirituales. Yo soy el padre espiritual de esta iglesia. Entonces yo hablo todo lo que no hablé durante la semana con ustedes. Tengo muchas cosas que decir, tengo muchas cosas que enseñar. Por eso que mis mensajes son largos y quiero que ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde muchos cristianos están negando la fe. Muchos cristianos se están olvidando de sus orígenes espirituales, del Evangelio, de quién es el Señor Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y por eso la pregunta hoy en día, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dice Pablo. Cada vez que nosotros decimos que creemos en el Espíritu Santo, estamos diciendo que creemos en un Dios que está vivo, que es capaz de entrar en nuestra personalidad humana y cambiarla y hacerla de nuevo. Transformar, dice la palabra en la Biblia. Y yo les pregunto, ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Han cambiado sus vidas a través del Espíritu Santo? ¿Han sido transformados por el Espíritu Santo? O como estas personas que están aquí, ni siquiera han oído que existe el Espíritu Santo. Mucha gente hoy en día, en medio de esta pandemia, busca muchas cosas espirituales. Se van a las cartomancias, a leer los tarot. Otros se van allí al horóscopo. Son
de Aries, Virgo, Sagitario, Cáncer, Leo, Géminis, todos esos, ¿se acuerdan? Y otros aquí en el calendario chino, le dicen, en coreano dice, ¿cuál es tu año chino? Musun ti mika, te pregunta. Musun ti te una mika. ¿Para qué? Para ver cuál es su línea de destino. Y prefieren ir a estas guías espirituales en vez de venir a la palabra de Dios, en vez de venir a la Biblia, en vez de leer desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer para vivir conforme a su voluntad y para poder experimentar la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y conocer quién es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Consolador. Pero parece que todo es un fastidio. ¡Qué chanta! No tenemos tiempo. Muy ocupado. Pastor, es que yo tengo que hacer esto, estoy llevando una clase de esto, estoy trabajando en este proyecto. Pero realmente, ¿a quién queremos engañar? ¿Al pastor? ¿A Dios? ¿O a ustedes mismos? Y mucha gente se engaña a sí misma creyéndose cristiano, creyéndose espiritual, pero ni siquiera tiene una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. La Biblia describe al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Tiene los mismos atributos divinos que Dios. Es decir, Él está en todos lados, es omnipresente. Él sabe todo, es omnisciente. Y su poder es ilimitado, es todopoderoso. Eso lo dice el Salmo 139, 1 Corintios 2, Lucas 1:35. Y también hace las cosas que solo Dios puede hacer. Es decir, el Espíritu Santo crea, da vida. Es igual en todo sentido a las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es una persona que se envuelve de manera personal en nuestra vida, se entristece cuando pecamos, nos enseña, ora por nosotros, nos guía, nos concede dones espirituales y nos da la seguridad de salvación. Pero como no tenemos una relación con el Espíritu Santo, muchos no tienen seguridad de salvación. Entonces la pregunta que Dios nos hace es, ¿cuánto conocemos al Espíritu Santo? Miren que no les pregunté cuánto conocen del Espíritu Santo, sino cuánto conoce al Espíritu Santo. ¿Entiende la diferencia de la pregunta? No es saber del Espíritu Santo, no es una clase de soterología que le estoy enseñando aquí para que ustedes conozcan. Hoy día el pastor enseñó sobre el Espíritu Santo, ya aprendí. No se trata de aprender, se trata de conocer. Yo quiero que usted conozca al Espíritu Santo, no que aprenda del Espíritu Santo. No se trata aquí de jugar al cristianismo, se trata de conocer a Cristo y ser seguidor de Cristo. Y solamente usted puede conocer a Cristo a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Vemos la escritura de hoy que Pablo, él estaba de regreso en Efesio. Efesio era una ciudad muy importante en Asia Menor. Allí adoraban a la diosa Diana, que en griegos es la diosa Artemis. Allí estaba el templo de la diosa Diana en Efesio, que en ese tiempo, el tiempo antiguo, era una de las más grandes maravillas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y allí en Efesios también Pablo, en su primer viaje, conoció a Priscila y Aquilas. Eso lo dice Hechos 18. Ellos estaban ahí en Corintios. Ellos eran tejedores de tiendas, carpas. Y Pablo también era un tejedor de tiendas, así que se juntaron en el mismo negocio. Pablo era un misionero itinerario que él no recibía ofrenda, no recibía soporte, nada. Él se gastaba su propio dinero en la obra. Y Pablo era un itinerario. Él tejía tiendas con Priscila y Aquiles. Ellos recorrieron toda esta zona de Corintio hasta que llegaron a Efesios. Y allí en Efesios Pablo dejó a Priscila y Aquilas. Hechos 18, 17 y 18. Dice el versículo 24.
de Hechos 18. Llegó entonces a Efesio un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, le tomaron aparte y les pusieron más claramente el camino de Dios. Así que estos discípulos de Pablo, Priscila y Aquila, 2 discípulos, solo 2 discípulos, no estamos hablando de una iglesia, no eran pastores, no eran evangelistas, 2 discípulos nada más, enseñaron a un evangelista el evangelio correcto. Apolo solamente conocía del bautismo de Juan. Recuerden que Juan era el que preparaba el camino del Señor, quien bautizó a Jesús en el Jordán, por eso se le llama Juan el Bautista. Y Juan tenía discípulos, los discípulos de Juan Bautista. Pero cuando vino Jesús, Juan comenzó a disminuir, a menguar, y Jesús comenzó a crecer en ministerio. Juan fue encarcelado por el rey de Agripa y fue decapitado por causa de mujer Herodias. Y Jesús creció siguiendo y siguió discipulando y bautizando. Pero los discípulos de Juan fueron perseguidos, fueron esparcidos, otros llegaron hasta Corintio, hasta Éfeso. Y solamente seguían predicando que venía el Mesías, que iba a venir el Mesías, que iba a bautizar con el Espíritu Santo, pero no lo habían conocido todavía. Y allí estaba Apolos. En Hechos 19, versículo 1, dice aquí, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea, que en Apolos, Pablo y Apolos estaban ministrando. Quizás ya lo había hecho Apolos por mucho tiempo y había creado discípulos, predicando del evangelio, del arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento de Juan Bautista. Y Pablo estaba por el otro lado, predicando el evangelio de Jesús. Y ambos, ellos estaban sirviendo al Señor. Pero como dice la Escritura en 1 Corintios 3, 5, 7, Apolos estaba regando la semilla del evangelio que Pablo había plantado. Por eso la Escritura dice, 1 Corintios 3, 5, 7, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros simplemente los pastores somos instrumentos de Dios. Yo soy un instrumento de Dios temporalmente en sus vidas. Ustedes también, con muchos hermanos, son instrumentos de Dios y también somos hermanos en Cristo, quizás temporalmente. Hemos visto que en estos 2 años y medio de nuestro ministerio aquí en Corea, en Onuri, muchos hermanos latinos han venido y muchos se han ido. Hemos llenado este local con 100 personas. ¿Pero dónde están? Ya se han regresado a su país. ¿Por qué? Porque somos un ministerio en movimiento. No somos un ministerio local, es un ministerio misionero. Por eso yo digo, somos la iglesia hispana misionera de Corea. ¿Por qué? Porque no podemos decir que somos una iglesia local. ¿Por qué? Porque aquí los latinos están de paso. Vienen por becas de estudio, 1 año, 6 meses, no lo sé, vienen con contrato de trabajo, 1 año, 6 meses, otros vienen con visa de turismo, otros vienen porque necesitan ser operados, hacer un tratamiento médico de 3, 6 meses, otros vienen simplemente ilegales y se han quedado, pero están así de paso. Y nuestro ministerio es como ese río de Ezequiel que sale del templo de Dios y que irriga a las naciones, la palabra de sanidad. Así que los miembros están simplemente pasando. Y nosotros estamos aquí como un puerto, recibiéndolos, cuidándolos, sanándolos, llenando sus provisiones y enviándolos nuevamente. Pablo entonces ahora encuentra a estos discípulos. Y dice el versículo 1 y 2, y hallando
A ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos solo habían escuchado el Evangelio de Juan de arrepentimiento de los pecados. Luego dice versículo 3, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Veamos qué tipo de discípulos eran los discípulos de Juan. Ellos habían creído en el Hijo de Dios, en el Mesías, que iba a venir. Era la predicación de Juan: arrepentidos de sus pecados porque va a venir, a que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo de arrepentimiento. O sea, ellos reconocieron su necesidad de perdón de Dios. Ellos dieron un paso de arrepentimiento a través del bautismo de Juan, pero no habían nacido de nuevo porque no habían recibido al Salvador Jesucristo. ¿Entiende? Las personas religiosas, ellos pueden escuchar de Dios, pueden asistir a una iglesia, pero eso no significa que sean salvas. Pueden incluso hasta bautizarse dentro de la iglesia en una ceremonia y sentimentalmente sentirse atrapados, overwhelming, pero después ellos no sienten nada, no viven una vida nueva, no participan constantemente de un tiempo de oración, de devoción a través de meditación de la palabra. Y obviamente no tienen obras para mostrar su fe. Así, estos discípulos simplemente estaban allí. Y démonos cuenta por qué Pablo les hace esa pregunta. ¿En qué bautismo fueron bautizados? ¿Qué vio Pablo en ellos que les hizo esta pregunta? Porque dicen eran ciertos discípulos. Pero ¿qué es lo que vio en esos discípulos? ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? ¿Qué es lo que ve en la iglesia en nosotros que nos hace dudar si esta persona es cristiana o no, si es una persona creyente o no, si tiene el Espíritu Santo o no? No podemos simplemente juzgar por el carácter, porque si van a juzgar por el carácter, yo soy el primero que tiene que aquí decir: bueno, pastor, parece que usted no tiene el Espíritu Santo por ese carácter que tiene. Pero realmente, ¿qué es lo que ven las personas en nosotros? Muchas personas mostramos buenas obras, mostramos nuestro servicio, nuestra dedicación. Eso es lo que se ve. Pero solamente Dios ve nuestro corazón. Él ve nuestra fe, nuestros pensamientos. Y Él sabe si realmente le anhelamos, le buscamos, cuando pecamos nos arrepentimos, si estamos en angustia buscamos su compañía, su consuelo. Y cuando estamos bendecidos somos agradecidos y damos la gloria a Él. Él lo sabe. Y no necesitamos venir a la iglesia para demostrarle eso. Eso lo podemos hacer en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que nos encontremos. Mucha gente cree en Dios y hace un asentamiento mental de un creador, el diseñador del mundo, rey del universo, que tiene todo en control de la armonía. Hay muchos que se dicen ser cristianos, que dicen que ellos creen en Dios, que es santo, pero que es difícil de alcanzar porque ellos son pecadores. Y también creen en el Hijo de Dios, que murió por los pecados de la humanidad y que algún día vendrá para llevarse a la iglesia y juzgar a todo el mundo según sus obras. Pero muy pocos conocen y viven en una relación personal con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, quien es Dios. Hay algunos que se hacen llamar cristianos. Y yo digo, si alguno se hace llamar cristiano, pregúntese: ¿he recibido el Espíritu Santo? ¿Son mis obras fruto del Espíritu? ¿Estoy andando conforme al Espíritu o conforme a la carne?
En Mateo 16, 17, 18, la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, aquí hay cosas que parecen hoy en día difíciles de alcanzar, ¿no? Pero hay dos cosas que sí podemos hacer: hablar lenguas nuevas y orar por los enfermos. Esas dos señales podemos hoy experimentarlas, ¿sí o no? Pablo ahora le presenta al Espíritu Santo a estos y les dice que Dios es Espíritu. Por tanto, la manifestación del Espíritu en nosotros tiene que ser no de forma carnal, sino de forma espiritual. Usted tiene que vivir una vida espiritual y solamente el Espíritu Santo le puede ayudar a vivir una vida espiritual. No puede vivir una vida espiritual a través de la carne, es decir, con la lógica, con la inteligencia, con la sabiduría, con la ciencia. No, porque es una vida espiritual. Y por eso que Pablo nos enseña sobre dos cosas: el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. ¿Qué es el bautismo del agua? Aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan a Jesús como el único salvador personal, ellos pueden hacer una confesión pública de su fe a través del bautizo. O sea, cuando yo me bautizo en la iglesia, estoy haciendo una confesión pública de mi fe. Yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él me perdonó mis pecados, yo creo que Él es mi Señor y Salvador. Por eso lo voy a decir a los cuatro vientos en una ceremonia que se llama el bautizo en la iglesia. El bautizo de agua es una ordenanza o un sacramento que Jesús nos dio para poder seguir sus pasos. Él nos dijo, id y bautizar. Por eso Mateo 28, 19, 20 dice, por lo tanto, y hace discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lucas, por ejemplo, en el capítulo 12, versículos 8 y 9, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesaré delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. O sea que el bautizo es una forma de confesar a Dios delante de los hombres. Y si yo no me bautizo, entonces yo estoy negando a Dios. ¿Sí? No quiero hacer pública mi fe. Y hay hoy en día muchos cristianos que son incógnitos. Están asolapados. No quieren decir que son cristianos. Entonces, ¿cuál es el bautismo del Espíritu? Vamos al versículo 4 del capítulo 19 de Hechos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Mateo capítulo 3 versículo 11 nos dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, está hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Los discípulos que Pablo encontró en Efesios no habían escuchado el Evangelio completamente, habían escuchado el Evangelio en parte, el Evangelio de arrepentimiento que Juan había predicado, aquí como lo vemos en Mateo 3. Pero ahora ellos podían escuchar el Evangelio de la salvación por la fe en Jesús, por su gracia admirable, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a estos que estaban en Éfesos, Pablo les escribe después en la carta de Éfesos, en capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A quiénes les dijo? A los de la iglesia de Efesios. ¿A quiénes les enseñó este bautizo del Espíritu? A los que estaban en Efesos. O sea que al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos recibiendo el Evangelio y creyendo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora morarán en nuestro corazón por siempre. En este momento, cuando recibimos al Espíritu de Cristo, en este momento por fe ocurre un milagro.
el milagro de la redención y de la regeneración de nuestra naturaleza pecaminosa y empieza una vida espiritual, o sea, un nuevo nacimiento, donde el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, nos guía a vivir una vida santa en obediencia a su palabra, con amor y gratitud, agradando a Dios por encima de todas las cosas y de todas las personas. Ese milagro y ese acto de fe se llama el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, recibir el Espíritu de Jesús en nuestro ser para que nuestro cuerpo sea su templo. Sea nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Nuestro corazón sea el trono de Dios. De manera que Cristo, a través del Espíritu Santo, reine en nosotros como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué significa la palabra Señor? Para usted, ¿qué significa la palabra Señor? En coreano, chunim. 당신에게 chunim 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa Señor? Si yo digo a Dios que Él es mi Señor, ¿qué significa eso? ¿Que yo estoy en control? ¿Que yo hago lo que me da la gana? ¿Que yo pongo mis condiciones? ¿Eso significa que Dios es mi Señor? ¿O que yo me rindo a su guía, a su dirección, a su control? Eso es ser bautizado en el Espíritu. Es rendirnos a la dirección, al control del Espíritu Santo. Bautizarse significa sumergirse, sepultarse, morir en el Espíritu. Morirnos a nuestra carne y dejar que ahora el Espíritu Santo nos avive y nos guíe a vivir una vida nueva. ¿Cómo? A través de la palabra. Ese es el manual de la Biblia para vivir una vida espiritual. Yo no puedo decir que soy un cristiano que he nacido de nuevo y no leer la Biblia y no vivir conforme a la guía del Espíritu Santo porque no la leo, no la medito, no hago devocional. Entonces yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo mismo es quien nos bautiza. Él nos bautiza con su Espíritu. El Espíritu es verdad. Él nos envía el Consolador. Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo porque es espíritu, y fuego porque va a consumir todo lo que está podrido, pecaminoso dentro de nosotros. Él va a hacer el cambio. Si usted quiere purificar un pedazo de oro que ha sacado de la mina, tiene que pasarlo por fuego para que solamente quede el oro puro. Y todas esas impurezas, esos minerales que estaban pegados, ese lodo, esa roca, se vaya y quede solamente oro fino, oro puro. Así es como hace el Espíritu Santo. A través de la palabra comienza a limpiarnos, ponernos este fuego. Como dice la Escritura y en Lucas 24, cuando los discípulos escucharon a Jesús resucitados, ardía su corazón. Estamos sintiendo el ardor de nuestro corazón cuando leemos las Escrituras, cuando hacemos un devocional, un tiempo con Dios, cuando oramos, cuando escuchamos el sermón. El problema es que vivimos en una ignorancia dentro del cristianismo. Hay mucha ignorancia en el cristianismo hoy en día. La prueba está que muchos han alejado de la iglesia en esta pandemia. Los que eran fieles a la iglesia se han hecho apóstatas. Y los que no venían a la iglesia ahora están viniendo a la iglesia. Imagínense. Así de curioso es el Señor. Y dentro de la iglesia tenemos analfabetos espirituales, analfabetos del Evangelio. Usted sabe lo que es un analfabeto. No sabe leer ni escribir. Entonces tenemos mucha gente que cree de oídas, pero no conoce la palabra de Dios. No la leen, ni siquiera tienen una Biblia al alcance de su mano. Hoy en día, con esta tecnología digital, ya no cargamos Biblias de papel. Muy pesada. Cuchantá. Nos molesta.
Al no leer, estudiar, memorizar, meditar la palabra de Dios, entonces no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y por eso no vamos a obedecer y tampoco vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Esos son los analfabetos espirituales. Segundo, están los oidores, pero no hacedores. Estos son los que oyen la palabra, la leen, la meditan, la estudian, se emocionan por un tiempo, pero después se olvidan de lo que enseñó, de lo que aprendieron, lo que leyeron. Son oidores, pero no buscan ni intentan poner esa enseñanza en práctica en su vida. Yo les pregunto, durante toda esta semana que yo compartí un versículo, que usted hizo un devocional, o del sermón que predicó, ni siquiera yo, ni siquiera el predicador de la semana pasada, vamos a decir, pastor de la iglesia de Honori, ¿pusieron en práctica lo que él les enseñó? ¿O simplemente fueron oidores y asentaron con la cabeza y dijeron amén, amén y nada más? Después está el tercer grupo, los neófitos, como dice el apóstol Pablo. Estos son aquellos que conocen la palabra bien, pero no la entienden. No tienen discernimiento. Ellos leen y leen, pero no son guiados por el Espíritu Santo. No tienen la sabiduría de Dios. Son doctores de las leyes, pero se hacen necios para ponerlas por obra. Y hay muchos de esos en la iglesia. Son los IT de la iglesia. ¿Saben qué es un IT? Tiene la cabeza así de grande, pero cuerpo chiquito. Corazón así chiquito. De nada nos sirve llenarnos la cabeza con mucha teología, con mucha enseñanza, si no la vamos a poner en práctica. Ponga en práctica las Escrituras y va a ver cómo el Espíritu Santo le va a guiar y cómo va a sentir que usted tiene el Espíritu Santo. Por eso que Pablo ahora les imparte el don del Espíritu Santo. Versículos 4 y 5 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo que al pueblo que creyese que vendría después de él, esto es a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, estos discípulos, cuando oyeron la palabra de Pablo, es decir, cuando oyeron el Evangelio, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio es la buena noticia, es la buena nueva. Dios nos da el don de fe primeramente. ¿Y cómo nos da el don de fe? A través de escuchar la palabra, el Evangelio. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios nos da el don de fe. O sea, que la fe es un don, sí, es un regalo, porque la palabra don es un regalo. Quiere decir que nosotros no tenemos fe por nosotros mismos. Dios nos tiene que regalar la fe, por eso que no es para el que quiere, no es para el que corre, sino para que Dios tiene misericordia, dice Romanos 11. Entonces, Dios nos da el don de fe. Pueden chequearlo ahí en 1 Corintios 2, 12, 8 y 9. Y como un regalo, nosotros recibimos este don de fe para creer en la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo, según Juan 16, 8, nos convence de pecado y nos lleva a clamar por misericordia en arrepentimiento. Porque Juan 16, 8 dice que el Espíritu Santo ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros somos convencidos de pecado, lo primero que hacemos es arrepentirnos. Esa es la obra del Espíritu Santo. En ese momento, cuando el Espíritu Santo empieza la obra de regeneración. Por eso, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos recibir el Espíritu Santo, no podemos recibir el nuevo nacimiento, no podemos recibir el bautismo del Espíritu sin arrepentimiento. Y en ese momento somos bautizados, somos perdonados, recibimos el Espíritu Santo. Comienza el proceso de regeneración. Titos 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos regenera y nos renueva. La salvación es sinónimo de nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu. Juan 3:6-7. Pero la regeneración y la renovación en el Espíritu es un proceso de toda la vida. Por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios 5:18.
Pablo predicó a los discípulos y les impuso las manos, esa autoridad ministerial que tenía, y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Por eso el versículo 6 dice aquí, y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaban. O sea que los que no sabían del Espíritu Santo, ahora eran llenos del Espíritu Santo. Y podían tener ese poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Ellos, conforme a la Escritura, y nosotros aquí también necesitamos del espíritu de profecía. Lo voy a decir, necesitamos del espíritu de profecía. ¿Para qué? Para poder entender los misterios del reino de Dios y enseñarlos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El don de lenguas, por otra parte, es para poder predicar a las naciones los misterios de Dios. Aquí la palabra lenguas en el original, en el griego, es glosa. Usted va a revisar, busque lengua en un diccionario o una Biblia griega, y esa palabra lenguas o lengua en el Nuevo Testamento siempre va a ser glosa. Y esta palabra significa no otra cosa que idioma, lenguaje o dialecto. O sea que lo que recibieron los discípulos de Jesús en Pentecostés y que lo que recibieron aquí los discípulos de Juan a través de Pablo por la imposición de manos fue la capacidad de hablar lenguas extranjeras. Aquí no se trata de tataratá, tuturutú, titirití o cualquier otro vocablo tartamudo que usted quiera. Se trata de la habilidad, del poder de testificar hasta lo último de la tierra. Por eso que Jesús nos dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo y seré testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el poder del Espíritu Santo. Esa es la capacidad de profetizar, entender las Escrituras y explicarlas, y el don de lenguas para ir a las naciones. Nosotros recibimos la capacidad de transmitir el Evangelio en diferentes lenguajes, en diferentes partes del mundo. Hoy en día todos nosotros necesitamos esos dos dones, el don de profecía y el don de hablar lenguas extranjeras. Ya sea español, si la necesitan en español, inglés, si necesitan inglés, o coreano, como nosotros la necesitamos. Sea español, inglés o coreano, necesitamos el don de lenguas. ¿Para qué? Porque estamos en medio de una misión. Una gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. De ahí viene la palabra onuri. ¿Qué significa onuri? Todas las naciones. Tenemos un ministerio para todas las naciones. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Tenemos que predicar. Por eso que yo estoy orando. Y estos 50 días, mi punto de oración era crear un canal cristiano. Su nombre se va a llamar Mi Alma TV. Pero usted dirá, pero ya no tenemos un canal de Onuri en español. Sí, pero ese es para nosotros. Pero voy a hacer un canal cristiano donde voy a invitar pastores latinos de toda Asia, de toda Europa, de toda Latinoamérica, para que prediquen el Evangelio 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo no puedo hacer eso solo. Y programación que dé cultura, educación, sanidad. Vamos a invitar doctores, personas profesionales que viven aquí en Asia. ¿Usted sabe cuántos latinos hay aquí en Japón? ¿Usted sabe cuántos latinos hay ahí en Vietnam? De aquí de nuestro ministerio salió una hermana que se llama Stephanie. Ella vive ahora en Vietnam. Y me dice, pastor, aquí hay muchos latinos. Yo me quiero ir a predicar a Vietnam. Hacer una iglesia de honor español allí en Vietnam. Algún día lo lograremos, es la voluntad de Dios. Yo quiero ir a Japón, a hacer una iglesia honor español en Japón. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos conocer la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Que nos acompañe hasta que Jesús regrese. Él nos va a enseñar, nos va a convencer, nos va a guiar, nos va a empoderar, nos va a capacitar para hacer las obras que Dios preparó de antemano para nosotros que somos salvos.
Efesios 2:10. Usted y yo podemos escuchar su voz en nuestra conciencia. Él habla a través de la Biblia. Y podemos tener una relación íntima con Él, hablándole a través de la oración, creyendo lo que dice la Escritura, dejando que nos guíe a través de nuestra obediencia y que molde nuestro carácter a rendirnos a hacer su voluntad. Dejemos que Él comience a morar en nuestra vida, que nos ayude a hacer cosas nuevas. Dejemos que Él nos mueva, que nos empuje a hacer lo que ni siquiera estábamos pensando hacer. Hay lugares que ni siquiera pensábamos ir. Y a confiar en Él, dándole el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. No se conforme simplemente con una experiencia de fe. Yo tengo muchas experiencias pasadas, pero yo no me conformo con eso. Búsquelo diariamente, constantemente, humildemente. No se va a arrepentir, se lo prometo. Pero, como dije en ese momento, ¿por qué el apóstol Pablo preguntó a los discípulos si habían recibido al Espíritu Santo? Es porque él había visto en la conducta de ellos, en la actitud de ellos, que no estaban andando conforme a la fe, que no estaban andando conforme a lo que ellos predicaban. Yo le devuelvo esa pregunta a usted. ¿Y usted está andando conforme al Espíritu? ¿Conforme a su fe? ¿Es usted cristiano? ¿Realmente hace honor a su fe? ¿A quien le dio esa fe? Es decir, a Cristo. Hay muchos pseudos cristianos que actúan peores que no creyentes. Muchos que se llaman cristianos pero no leen la Biblia, no oran. Y hay muchos que se dicen ser discípulos pero no tienen ni muestran los frutos del Espíritu Santo para uno ver. Y hay muchos que se llaman cristianos pero que no conocen los dones del Espíritu Santo. Así que yo le pregunto, ¿usted conoce el don del Espíritu Santo? ¿Cuántos dones del Espíritu Santo conocen? ¿Tiene un don del Espíritu Santo, por lo menos? Usted sabe la respuesta. No se trata de conocimiento. No quiero que usted conozca del Espíritu Santo, quiero que conozca al Espíritu Santo. No que sepa del Evangelio, sino que viva el Evangelio. No que crea que Jesús es el Hijo de Dios, sino que conozca y tenga una relación con el Hijo de Dios. Y que confíe en su Padre, su Salvador, su Señor y su Consolador. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día de Pentecostés, que tú nos has traído para recordar que nosotros necesitamos vivir nuevamente en el Espíritu, vivir guiados por el Espíritu, como hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Ayúdanos, capacítanos a tener este nuevo nacimiento, este bautizo del Espíritu, y que cada día seamos llenos de Él hasta que tú regreses por tu iglesia. Señor, ayúdanos. Realmente es nuestra oración. Queremos nacer de nuevo y dejar toda idolatría, toda tendencia espiritual fuera de las Escrituras y buscar solamente la guía del Espíritu Santo. Danos, Señor, ese poder para ser testigos a todas las naciones, hablando en diferentes idiomas y explicando toda profecía desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta que tú regreses. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y vamos a cantar esta canción, recordando hoy que es el día de Pentecostés. Que hoy tu gloria descienda.
los cielos se abran hoy. 오늘 하나님 하늘을 열으시고, que los cielos se abran hoy. 하늘을 열으시고 sopla en mí. 성령의 바람에 불러주옵소서. Espíritu ven. 성령님 오세요. 성령님 오세요. Ven, Espíritu ven. Oh sí, Señor, en nuestra oración en esta hora, que tú soples en mí, que tú soples en nosotros, oh Dios. 이 시간 다시 한번 우리 펜테코스테 날처럼 하나님, 우리는 불태우심처럼 우리 마음속에 다시 회복 믿음으로 안 믿은 것을 태우시기 기도하면 좋겠습니다. Vamos a orar para que el fuego de Dios consuma en nuestro interior todo lo que a Dios no le agrada. Y volvamos nosotros a experimentar ese Pentecostés, recibir el don de hablar lenguas extranjeras y recibir el don de profecía. 다른 나라 말할 수 있게 스페인어나 영어나 한국말이나 y hablar los secretos del misterio de Dios. 성경 말씀 이렇게 읽으면서 우리 다시 한번 제자로서 가르칠도록 또 제자 만들 수 있게 기도하면, 간절히 기도하면서 하나님 앞에서 función 기도하면 좋겠습니다. Vamos a orar todos juntos en esta hora. Oh Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que los cielos se abran hoy. Padre Santo, en este momento pedimos nuevamente que experimentemos ese Pentecostés, que vengamos, Señor, a tu presencia y pedirte en el nombre de Jesús, oh Dios, que nos consumas con el fuego santo nuestro interior, nuestro pecado, que mande, Señor, como lenguas de fuego que se posen sobre nuestra cabeza y comience a consumir nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos incrédulos, y comience a consumir, Señor, toda nuestra conciencia pecaminosa, saturada, irreprensible que nosotros teníamos hasta ahora, y ahora nos des ese pensamiento puro y santo del fuego de Dios, Señor. Fuego, 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 venga en este momento en nuestro corazón. Que al escuchar tus palabras se haga un ardor, Señor, que sentamos nuestro corazón ardiendo a ti, apasionado, amándote, agradeciéndote, Señor. Usa tu iglesia, usa, Señor. 하나님, 불태워 주시옵소서. 불태워 주시옵소서. 바람이 불러 주옵소서. 바람이 불러 주옵소서. 성령이 오시시오. 성령이 오셔서 성령이 하늘에 열으시고 내려주시옵소서. 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 Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu ven. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu ven. Sopla en mí. 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 Espíritu ven. Señor, necesitamos de tu Espíritu. 성령님 필요합니다. necesitamos de tu palabra. 성령 말씀 필요합니다. necesitamos de tu toque. 성령님 우리 마음속에 만져주옵소서. necesitamos, Señor, de tu fuerza. 성령님 능력 주시옵소서. que podamos ser testigos hasta lo último de la tierra. 단 끝까지 하나님 주여 우리 말씀과 우리 믿음 하나님 나눌 수 있게 도와주시옵소서. Danos ese don de hablar en español, coreano, inglés,
y hacer discípulos en todas las naciones. 하나님, 언어 탤런트 주시옵소서. 어느 선물 주시옵소서. 스페인이나 영국이나 한국말이나 채워 주시옵소서. Llénanos, Señor. 채워 주옵소서. Llénanos, Señor. Danos un nuevo nacimiento. Bautízanos con tu Espíritu. 다시 태어날 수 있게 도와주시옵소서. 세례, 연성 세례, 성령 세례 받을 수 있게 도와주시옵소서. 다시 새롭게 하소서. 새롭게 시작하겠습니다. 시작하고 싶습니다. Ayúdanos a empezar una nueva vida regenerada, renovada en el Espíritu, Dios. Y que podamos, Señor, ser hallados fieles hasta que tú regreses. 예수님 다시 오실 때까지 복음 전해할 수 있게 하나님 능력과 하나님 성령 인도는 기다릴 수 있게 도와주시옵소서. Bendice tu iglesia y bendice este lugar para que sea llena de almas hambrientas y sedientas del Evangelio en español. 하나님, 이 교회는 이 자리에 목마른 영혼들이 스페인어 예배하면서 하나님 만날 수 있는 건강에 하나님 많은 사람 보내주시옵소서. Que hasta el último día de nuestro ministerio aquí en la iglesia de Honori sigamos predicando fielmente tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bautiza y nos santifica y nos salva para la gloria de Dios Padre. 예수 이름으로 기도합니다. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, guía, unción y bautismo del Espíritu Santo estén sobre todas las personas que han creído, que se han arrepentido de sus pecados y que han recibido al Espíritu de Cristo como su Señor, Salvador y su guía desde ahora y para siempre. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente ustedes son una hermosa iglesia. 아름다운 교회입니다. 정말 감사합니다. Este sábado tendremos nuestro retiro espiritual online desde las 10 de la mañana. 아침 10시부터 5시까지 이번 토요일 날 29일 날. Así que para las personas que están trabajando, pueden conectarse en cualquier horario. Están en la calle, en la casa, donde sea, en cualquier momento. Vamos a estar allí esas horas durante todo el día. 아침부터 우리 오후까지는 계속 거기 온라인 있을 거예요. 우리 찬양하면서, 말씀 들으면서, 교제하면서, 특별한 교제하면서. Lo más importante va a ser la koinonia, el compañerismo que vamos a tener. Así que ese va a ser nuestro reencuentro. Reencuentro, 다시 만나는 거죠. Reencuentro online. Y tendremos estos invitados, pastores de Honduras, Roger Rivera, de Honori de Incheon, So Kyung-nam Moksanim, de Colombia, que vive en Texas, Leopoldo Rueda, y de México, que vive en California, Sergio Navarrete. Y estarán como expositores de la palabra con el tema la unidad del Espíritu y la Iglesia. 성령님과 교회와 합심, unidad. 연합. Muchas gracias por los que están enviando sus ofrendas online a través de la cuenta de Honori y por las donaciones que están enviándonos a nuestra cuenta de Ministerio Hispano de Honori. También tenemos nuestros servicios para los que quieren hacer discipulado a través de telemática, y también pueden adquirir su devocional en duranolatino.org. Estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde, aquí en la estación de Togo, aquí en la ciudad de Seúl. Para todos los que vivan cerca de nuestra iglesia, pueden venir
y conocernos personalmente y adorar a Dios en español aquí en el Ministerio Hispano de Honor. Muchas gracias, los esperamos el día sábado. Estaremos publicando la conexión de internet para poder registrarse y para que puedan conectarse con nosotros. Así que hasta el sábado en nuestro retiro. 온라인 그 링크 주소는 이렇게 카카오이나 이메일은 페이스북이나 보내겠습니다. 그래서 많은 사람은 참석하시기 바랍니다. 수고하셨습니다. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.